Bienvenidos, bienvenidas a la lectura cronológica de la Biblia. Y estamos arrancando la semana número 4, ya corresponde al día 22 en que hemos estado en este plan de lectura y vamos a hacer la introducción al libro del Éxodo y a sus primeros 5 capítulos. El libro del Éxodo recibe ese nombre por la palabra con la que se tradujo la Biblia Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Fue la traducción del hebreo al griego que se realizó en el siglo IV antes de Cristo para que los judíos que habían nacido dentro de la cultura griega tuvieran acceso a el material de su fe directamente en el idioma griego. Además, en esa época la región de Palestina fue asaltada y conquistada por el imperio de Alejandro Magno, por lo que hubo una helenización, es decir, se asumió muchos elementos de la cultura griega dentro del pueblo de Israel. Bueno, virtud de todo eso, se hizo una traducción del Antiguo Testamento hacia el griego y en esa traducción se tradujo entonces el segundo libro del Pentateuco bajo el nombre Exodus, que la palabra Exodus en el griego tiene esta alusión a una salida, a una partida. De ahí el libro recibe entonces el nombre en español como Éxodo, pero para los hebreos, dentro de su Antiguo Testamento, que ellos lo llamaban Tanakh, son las abreviaturas para referirse a las tres grandes secciones que tiene el Antiguo Testamento, que es los cinco primeros libros, la Torá, luego los libros proféticos y luego los escritos. En ese Tanakh, este segundo libro, el libro del Éxodo, recibe el nombre de Shemot, que es una expresión con el que inicia en el idioma hebreo la primera palabra de este libro. Y Shemot tiene la amplitud de significado para decir los nombres. Y se le llama así porque justamente cuando leemos los primeros versículos del primer capítulo del Éxodo, vuelve a hacer un repaso de los nombres de los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto. Aunque popularmente este libro, el libro del Éxodo, es típicamente conocido como el libro de las 10 plagas sobre Egipto, o algunos otros recuerdan Éxodo porque es el libro donde vienen los 10 mandamientos. Aunque entonces esas son como las connotaciones populares que tiene este libro, realmente el principal tema de este libro tiene que ver con el establecimiento del pacto de Dios con el pueblo de Israel mediante la experiencia de la liberación de la esclavitud en Egipto. El Éxodo, por tanto, se convertirá en un motivo literario para todo el resto del Nuevo Testamento, donde frecuentemente los profetas van a retomar el símbolo del pacto y ser fieles al pacto y la bendición de ser liberados por la mano poderosa de Dios como un modelo de restauración del pueblo en medio de la opresión. Ni en Génesis, ni ahora tampoco en el Éxodo se identifica el autor literario del libro en su forma final. La visión tradicional de los judíos es que estos primeros libros son de autoría de Moisés. Para ello se basan en algunos versículos en donde se indica que Dios le ordenó a Moisés poner por escrito lo acontecido. Pero eso más bien se puede considerar que es una posibilidad que de Moisés o de la herencia de la tradición oral proveniente de esa época funcionara como una primera fuente textual y que con el paso de los años esa fuente textual se tomara como base para que en el futuro se desarrollara la versión final del libro. Es decir, históricamente hablando, podríamos entonces considerar que la autoría final es anónima, aunque es posible también que una base inicial de fuente textual proveniera de esa época. Más allá de discutir sobre
temas de la autoría, lo importante consideramos es el contenido del mensaje del libro en su forma final, en donde se da la continuación de la historia de salvación que Dios inició en Génesis. ¿Recuerdan ese capítulo? Lo estudiamos al principio. Dios le dijo a la serpiente: la descendencia de la mujer te va a herir en la cabeza. A partir de ahí se ha venido desarrollando toda una historia de la salvación, donde vemos cómo la mano de Dios va desarrollando ese mensaje que se dio de que llegaría el día en que sería la serpiente herida en su cabeza. Otro aspecto que se suele disputar a la hora de analizar el libro del Éxodo tiene que ver con el intento de asignar una fecha histórica con precisión sobre la época de la salida de los israelitas de Egipto y el recorrido por el desierto. Incluso algunos estudiosos, basándose en investigaciones arqueológicas, incluso han dicho que no hubo ningún tipo de éxodo con las dimensiones tan grandes de gente como se narra en este libro, sino que ellos han considerado, basándose en la arqueología, que el éxodo fue por etapas y que hubo una serie de migraciones donde los levitas o la tribu de los sacerdotes logran recoger esa experiencia y la hacen una tradición para el resto de las generaciones. Esos son hipótesis, ¿ok? Entonces está una perspectiva de análisis que dice del todo no hay restos arqueológicos, entonces el éxodo nunca pasó. Eso es una versión, digamos, más extrema. Otra visión que podríamos llamar una visión intermedia considera que el éxodo se dio pero por etapas, por grupos, no de una forma tan fuerte a como se narra en el libro, y una tercera visión, digamos, más apegada a una lectura literalista de este libro, que va a decir que efectivamente alrededor de 2 millones de israelitas salieron por el desierto. Repetimos, al igual que el tema de la autoría final de este libro, a la hora de asignar épocas históricas, consideramos que más allá de entrar en ese tipo de disputas, nos vamos a centrar en el contenido final del libro. ¿Qué es lo que esta narración nos revela sobre el carácter de Dios, sobre el desarrollo del pueblo de Israel y cómo por medio de ese pueblo de Israel se iría tejiendo la bendición hacia todas las naciones? Si quisiéramos entonces hacer un repaso muy general de las épocas históricas donde podría ser que sucedieron los acontecimientos de este libro, están aquellos que consideran que pudo haberse dado en una ventana de tiempo entre el siglo XV y el siglo XIII antes de Cristo. Digamos alrededor de los años 1450 y el año 1200 antes de Cristo. Y otra disputa que hay entonces es cuál es el faraón con el corazón tan endurecido que no quería permitir que los israelitas salieran de Egipto. Algunos han considerado que ese faraón fue Ramsés II, y los que se alinean con esa interpretación consideran que entonces el éxodo pudo haber sucedido en el siglo XIII antes de Cristo, pero también hay posturas de interpretación que tienen también su sustento para considerar que ese faraón más bien fue Tutmosis III. Y entonces ellos lo identifican en el siglo XV antes de Cristo. ¿Cuál es la conclusión del tema? Que no lo sabemos con total certeza. Y repito, eso no nos tiene que angustiar. Son detalles históricos importantes, sí, pero más importantes aún es el análisis del mensaje, el contenido. ¿Cuál es la palabra de Dios que llama a la fe por medio del mensaje de este libro? Ahí es donde nos queremos concentrar. Ok, luego de toda esta introducción al libro de Éxodo, hablemos un poquito del capítulo 1. Este capítulo 1 inicia con un prólogo que retoma lo acontecido al final de Génesis, es decir,
nos habla de cómo Jacob con sus hijos y sus familiares llegaron a Egipto a encontrarse con José. Ahí se establecerían hasta multiplicarse en gran manera. Pasada esa generación de Jacob y sus hijos y José, se levantó un nuevo faraón que no conocía sobre José y que decidió someter a los israelitas por temor a que se unieran con algún enemigo extranjero que quisiera tomar Egipto. La Biblia no lo dice de forma explícita, pero algunos consideran que entre la muerte de esa primera generación que llegó y todos los familiares de esa generación y el levantamiento de una generación totalmente nueva, pudieron haber pasado entre 150 y 200 años. Ahí entonces este nuevo faraón inició la opresión contra los israelitas para someterlos a trabajos forzados para construir las grandes ciudades egipcias. Pero aún así, los israelitas continuaban multiplicándose en gran manera. El faraón entonces ordena que todos los niños varones israelitas fueran muertos al nacer y que solo dejaran con vida a las niñas. Esto por la creencia en esas épocas antiguas de que los futuros niños varones iban a ser padres y por lo tanto iban a preservar el linaje israelita y también podían ser reclutados como guerreros para aliarse con fuerzas externas a Egipto y conquistar Egipto. Entonces, el faraón ordena a los varones israelitas que nacen deberían matarlos, solo dejar con vida a las niñas. Pero ahí aparecen dos personajes muy simpáticas, que son las parteras egipcias, que prefieren obedecer a Dios y no lastimar a estos niños. Entonces, como consecuencia, Faraón extiende la orden hacia todo el pueblo para que aquel egipcio que encontrara un varón israelita recién nacido pudiera lanzarlo al río Nilo. En Éxodo capítulo 2 se presenta entonces el nacimiento de un niño varón, justamente, que sería un descendiente de la tribu de Leví. Pero este niño es visto por su madre con tanta belleza natural que ella no quiso exponerlo a la muerte y lo ocultó durante algunos meses hasta que cuando ya no pudo ocultar más su existencia, lo puso en una cesta flotante, algo así como una pequeñita barca sobre el río Nilo, hasta que fue encontrado por las sirvientas de la hija de Faraón, que justamente, casualmente, se estaban bañando en el río Nilo en ese mismo momento. Al ver al niño, la hija del Faraón sintió compasión y accedió a que una nodriza hebrea se encargara de cuidar al niño. Esta idea no le llegó por sí sola, sino que casualmente la hermana mayor de Moisés paseaba por ahí para ver qué iba a pasar con su hermanito y ella fue la que le dijo a la hija de Faraón, debería buscar una nodriza hebrea para que él se encargue de cuidar al niño. Así es que esta hermana mayor, que después vamos a ver que se llama María o Miriam, según la traducción que estoy utilizando, va a buscar a la propia madre biológica para que sea ella quien cuida a Moisés como si fuera su niñera. Cuando Moisés creció, quizás unos 3 o 4 años de edad, la Biblia no lo dice de forma explícita, fue llevado ante la hija de Faraón, quien lo adoptó y fue quien le dio el nombre de Moisés, que es una palabra que hace alusión a ser sacado del río. Cuando ya Moisés fue adulto, quizás unos 35, 40 años, intervino cuando un egipcio maltrataba a un israelita. Y cuando él intervino sobre esa disputa, terminó matando al egipcio y ocultó su cuerpo. Pero al día siguiente, otra vez Moisés intervino, pero esta vez para terminar con una pelea entre dos israelitas. Y ahí, por los comentarios de estos israelitas, descubre de que ya se había hecho conocido que él había matado a un egipcio el día anterior. Y por eso el faraón, al enterarse, quiere matar a Moisés y él tiene que salir huyendo de Egipto y refugiarse en el desierto de Madián.
Como Madián era una zona desértica, entonces Moisés se queda cerca de un pozo. Ahí se encontró con las hijas del sacerdote de Madián que buscaban agua para sus rebaños, pero ellas no lograban darle agua a los rebaños porque eran desplazadas por otros pastores. Moisés entonces defiende a estas hijas y le da agua a los rebaños. Cuando el sacerdote de Madián se entera de esto, busca manifestar la hospitalidad y el agradecimiento hacia Moisés. Y lo hace invitándolo a quedarse a su casa, y con el tiempo incluso se arregla el matrimonio entre Moisés y Séfora, una de las hijas del sacerdote. Y producto de esa relación tienen un hijo, un primer hijo, al que se llamó Gersón, que hace alusión a ser fructificado, a ser próspero en una tierra donde se es extranjero. Con el paso de los años, el sufrimiento y el maltrato hacia los israelitas continuaba, y por eso Dios, atendiendo a ese clamor y el pacto que había establecido con Abraham, Isaac y Jacob, va a actuar. En Éxodo capítulo 3 se presenta a Moisés como pastor del rebaño de su suegro, y que llevó al rebaño hasta una zona más adentro del desierto, hasta que llegó al monte Horeb, al que después conoceremos como el monte Sinaí. Ahí se le reveló el ángel de Dios en el fuego de una zarza ardiendo. Dios se presenta ante Moisés como el Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ante esto, Moisés se cubre el rostro, se quita las sandalias como una señal de reconocimiento de que se encontraba ante la presencia de Dios. Dios va a actuar para liberar a los israelitas, a su pueblo, de la opresión de los egipcios, y para conducirlos a la tierra de Canaán. Y Moisés será el encargado de presentarse ante Faraón y darle el mensaje de liberación de parte de Dios. Moisés, que se ve dudoso ante el mensaje de Dios, pregunta sobre cómo va a decirle todo ese mensaje a los israelitas, de que él ha sido enviado, de que ha sido encomendado. Para ello entonces Dios le revela su nombre: yo soy el que seré, o yo soy el que soy, que es la traducción de la expresión de cuatro consonantes, la letra Y, H, W, H, a la que se le ha llegado a una traducción aproximada como Yahvé. En nuestras Biblias se suele traducir Yahvé como el Señor, pero ese es un término que los judíos, incluso ellos, no utilizan. Ellos, por la santidad del nombre de Dios, utilizan el término Hashem, que hace alusión a el nombre. O sea, para referirse a Dios es como si ese nombre, pero no te digo cuál es. Y además de Hashem, también le dicen Adonai, que se traduce como Señor también. En épocas de el Nuevo Testamento, cuando se tradujo cerca de la Edad Media, se toma la combinación entre estas cuatro letras consonantes del nombre de Dios y las letras vocales de la palabra Adonai, y del producto de esa unión de esas dos palabras es que surge la traducción Jehová, que es como una forma, digamos, de mencionar este nombre, pero sin decirlo, ¿ok? Lo cierto del caso es que, más allá de cuál es la pronunciación correcta de ese nombre personal que Dios le revela a Moisés, lo que importa es el significado, el título que Dios está dando. Decir yo soy el que seré, Dios está describiendo su eternidad, Dios está describiendo su total y plena independencia, Dios está describiendo su soberanía sobre el tiempo, sobre la materia, sobre todo lo que existe. Solo Él puede decir yo soy el que seré. En Éxodo capítulo 4, Moisés sigue manifestando las dudas que tiene a ir hacia el pueblo de Israel, a presentarse ante el faraón. ¿Y qué pasa si no le hacen caso al mensaje?
Entonces Dios le da señales a Moisés para que convenza a Faraón y al pueblo, la señal de convertir una serpiente, la señal de sanar una mano y también la señal incluso de convertir el agua del río Nilo en sangre. Pero Moisés continúa con sus dudas y con sus negativas para ir a Egipto. Recordemos que Moisés salió huyendo de Egipto porque lo iban a matar. Así es que él ahí muestra que todavía dice, Dios, yo prefiero ir con este mensaje porque presiento que no me iba a ir muy bien. Pero él manifiesta que es un hombre que tiene dificultades para hablar. Algunos lo han interpretado como que quizás Moisés era tartamudo, otros lo ven como que Moisés no dominaba el habla de los hebreos y que por lo tanto él no iba a lograr comunicarse correctamente. Pero Dios le dice que él dará sus palabras a la boca de Moisés y que Moisés las deberá transmitir a su hermano Aarón, que es levita, y Aarón hablará al pueblo y a Faraón. Es una forma elegante de Dios de decir, Moisés, vas porque vas. En el camino desde Madián hasta Egipto, Moisés viajaba con su esposa y con su hijo, y Dios se le presenta en el camino. Posiblemente era el ángel de Dios, que es una forma de manifestar Dios su presencia. Y dice la Biblia que en ese camino Dios ataca a Moisés. Entonces su esposa toma un cuchillo de piedra, un pedernal, y corta el prepucio de su hijo y lo lanza a los pies de Moisés. Con eso Dios se alejó. Parece ser que se necesitaba manifestar que el hijo de Moisés también tuviera la señal externa, la señal en la carne del pacto con los israelitas. Moisés se reunió con Aarón y con su hermano y le contó todo el mensaje y las señales de parte de Dios, y a su vez después Aarón lo transmitió a los ancianos de Israel, quienes creyeron que Dios los iba a librar de su aflicción. Finalmente, en Éxodo capítulo 5, Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para que deje ir al pueblo al desierto a adorar a Dios. Pero Faraón respondió, ¿quién es ese Dios? ¿Cuál es ese Señor? Yo no lo conozco, yo no dejaré ir a los israelitas. Faraón entonces, como respuesta, más bien ordenó que el trabajo de los israelitas fuera endurecido, que la producción de ladrillos fuera todavía más fuerte porque ahora tenían que hacerlo pero sin los materiales de paja que los egipcios le entregaban. Entonces los líderes de Israel llegan a reclamar y a quejarse ante Moisés porque ahora su condición era peor que antes. Y eso, Moisés, que dices que vienes con un mensaje de liberación. Así terminamos este capítulo 5. Continuamos mañana.